You're not unlovable. You're not unlovable. There is always something to love. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de la serie de Teen Wolf. En la primera parte hablamos de todo lo bueno de la serie, de esas 6 temporadas que pueden ver en Netflix. Y ahorita vamos ya a hablar de lo malo de Teen Wolf, de básicamente lo que sí cojeaba mucho la serie, porque como dijo Carol hace ratito, la serie es tan mala que por momentos parece buena. Pero al final del día sí es mala. O sea, sí tiene muchas cosas que a mí personalmente nunca me gustaron. Me acuerdo que ya que la empecé a ver, pues obviamente también pasé mis años de universidad, como bien dice Carol. Y definitivamente me acuerdo que yo odiaba la manera en que estaba editada la serie. No digamos la corrección de color, que me parecía también horrible. Pero, hijo, es que tenían unas decisiones de edición que, la friga, no, me dolía la cabeza. O sea, en serio que una cosa de flashbacks. Y luego conforme fue pasando la serie y fue pasando el tiempo, le ponían aún más efectos. O sea, como que literalmente descubrieron Final Cut. Y Final Cut descubrió filtros. Y los editores de Teen Wolf dijeron, oye, hay filtros, vamos a usar todos los filtros. No, le ponían una serie de cosas que yo decía, Dios santísimo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, visualmente era horrible. Lo peor es que es eso, o sea, creo que se podían resolver, porque si mal no recuerdo, creo que la primera transformación de Scott estaba decente. O sea, como ahí se gastaron el presupuesto. Habían transformaciones decentes y yo creo como que hubieran usado una y ya no tenían que hacer como todo el show de mostrar las demás cada vez, pero no, nunca se me olvida cuando saltaban así todo horrible, que casi veías el cable, la escalera sí. Y todo, o sea, Spider-Man, ya sabes, sí que volaban, y cuando caminaban, o sea, cuando iban como en 4 patas, pero eran humanos, o sea, pesadillas terribles. No, ya conforme iban avanzando ya las temporadas, sí era de que ya no había presupuesto para hacer efectos especiales, pero de nuevo, o sea, era parte de ok, me voy a creer esto, me voy a creer que esta abeja que salió de acá o sea, me lo voy a creer que esta cara es su cara de verdad, me la voy a creer, que este fuego realmente existe, me lo voy a creer también, porque no. Sí, ya sé, y es que no sé si fue también un poco porque efectivamente MTV empieza esta serie en su punto culmen de series de MTV y pues evidentemente se le va quemando, ¿no? O sea, ya empiezan a dejar de series, empiezan a cancelar, empiezan a hacer lo que MTV terminó siendo, que ni sé qué es, pero sí, o sea, y Teen Wolf fue sufriendo, a pesar de que fue una serie que siguieron conservando porque sí tenía bastante gente que la veía. Creo que sí se notó eso, que al final del día pues ya era así como, sí, o sea, te damos 3 pesos, pero pues ya no estamos invirtiendo en series, lo cual es la realidad de esto, ¿no? Julián en el chat dice, ¿aún existe MTV? De hecho, fue literalmente lo que me pregunté en este momento, fue como, ¿existe MTV? ¿Existe la televisión de paga? Tal vez nunca lo sabremos. pero sí, y luego también, algo que me molestaba mucho de Teen Wolf a mí, era que creaban unas historias muy buenas durante cada temporada que tiene, como 12 episodios más o menos, ¿no? Entonces, si son 12 episodios, la primera, segunda temporada, la tercera tiene 24, la cuarta tiene 12, la quinta 20 y la sexta 20. Y estos de 20 y 24 la partían en 2. Casi siempre se estrenaba como la temporada A y luego la temporada B. Unos meses después. Y me acuerdo que, o sea, me encantaban los primeros, 8 episodios, que eran muy, muy buenos, desarrollaban súper bien la trama, los personajes, bla, bla. Y los últimos 2, 3 episodios, a la frega, o sea, todo ocurría en 3 segundos, todos hacían decisiones que jamás hubieran hecho, o sea, que se las sacaron literalmente de la manga los escritores, y era una resolución que no tenía nada que ver con todo lo anterior, y tú así como, ¿qué está pasando? O sea, ¿alguien planeó esa temporada? o renunciaron a la mitad y otro equipo la tomó y dijeron, vamos a reescribir todo y a cambiar absolutamente todo el punto de esta temporada.
O sea, creo que a mí era como lo que más me molestaba de Teen Wolf, porque sabía que lo que veía en la mayoría de temporada no iba a ser el final, extrañamente. O sea, ahorita que lo dices, yo no recordaba que eran 12 episodios. En mi cabeza eran veintitantos. O sea, en mi cabeza eran como 20. Creo que por lo mismo de que en un episodio pasaban tantas cosas que. Ujú. Y o sea, de verdad eran muy inverosímiles porque, ok, hay hombres lobo. Entiendo que hay como todo un mundo mágico, místico de acá, pero qué casualidad que esta chica de repente era una Banshee. Y qué casualidad de que todos llegan al mismo pueblo, ¿no? O sea, al final era como, ajá, cada temporada era un nuevo monstruo, era como la temática, cada temporada es un nuevo monstruo, es un nuevo reto que vencer, pero llegó un momento en donde, o sea, ¿qué más vas a vencer, Scott? Ya sabes, ¿qué Sí. más vas a tener que demostrar de que eres un alfa verdadero, que vas a encontrar la manada? Luego venían personas que se murieron y como que pues ya perdía el peso, ¿no? Así que, ay, no se murió de verdad. Y pues, ajá, O ¿qué sea, más? nadie se moría si tenía la suficiente voluntad de regresar, básicamente. Así es, o sea, luego tiene que ir a buscar a Derek a México. Y siempre que pienso en esta temporada, recuerdo esta escena de iCarly, cuando sale Spencer y dice, mi arena, que me traje de México. O sea, no sé por qué, así todos yendo a buscar a Derek en México, así con, literalmente fueron a grabar al desierto y dijeron, la zona más desierta de este lugar, que parece México, aquí le voy a poner el filtro sepia. El filtro sepia de noche, porque aparte era todo de noche. Entonces, aparte que era café oscuro, o sea, no veías nada. O sea, si no se ve nada en el azul oscuro, café oscuro, pésimo. En el desierto, menos. O sea, Y si no me equivoco, tenía que ver con una leyenda azteca o maya o algo así. sí, sí, sí. Entonces era como que vamos a Chichén Itzá o a una parte de Yucatán, pero estamos en Sonora. O sea, como no En tiene Sonora y sentido. una iglesia Guadalajara. católica, así del siglo, no sé, 18. Entonces, como, what the fuck? Casualmente, ajá, hay un altar maya, ¿no? Así como Dentro de la iglesia casualmente. católica. Pero, ajá, así como de, ok, de nuevo, lo estoy comprando, pero ¿a qué costo? No, y creo que ahí también, justo qué bueno que lo mencionas, porque surgió otra cosa de Teen Wolf, que, bueno, Teen Wolf está hecha por el showrunner Jeff Davis, y la verdad es que ya estábamos hablando un poco del queerbaiting, que hablamos de las cosas buenas del queerbaiting de la serie y por qué funcionaba un poquito esta química entre todos los actores, sobre todo, porque eran como este retrato de como masculinidad muy positiva. Con muchas comillas y denle espacio, o sea, Era créanme. como soft, ¿no? Como una Ajá, mujer más, como que contrastaba esta personalidad soft con supuestamente el ser el alfa y la agresividad que manejaban los ándale. lobos. Ajá, efectivamente. Pero también el asunto es que sí, desde parte del showrunner, o sea, sí hubo mucho queerbaiting en el aspecto de que sí vio que el ship de Styles con Derek era lo que le llamaba a la gente, entonces incluso empezó a que las entrevistas las hiciera Tyler Hoechlin y Dylan O'Brien juntos, etc. Y luego como que se arrepintió, como que le pasó el Supernatural, o que dijo así como, oye, pero porque si a la gente está viendo mi serie por Derek, por este ship, ¿qué mejor puedo hacer que quitárselos? Y todo así como, ¿what? O sea, y como que él mismo empezó a odiar ese tipo de fans. Y luego eso llevó a que yo siento que muchos de los actores también ya empezaron como a sentirse un poco no queridos en el set y se empezaron a ir, empezó un poco con Dylan, luego empezó con Tyler Hoechlin, que también se fue, la actriz que hace de Allison, que ahorita les digo cómo se llama, está Crystal Reed, también se fue en la tercera temporada, y así, o sea, la verdad es que los personajes se empezaron a ir, también pasó algo muy, muy feo con esta Arden Cho, que fue un personaje de Kira que llega en la tercera temporada y ya en la cuarta se vuelve recurrente, pero sí tuvo como mucho odio del fanbase por ser una persona de rasgos asiáticos que vino a suplantar al amor verdadero de Scott, que pues, realmente fue que la actriz se fue, o sea, literalmente los escritores querían ponerle otro interés romántico a Scott, se lo pusieron a ella el papel y todo el fandom la odió por eso, y lo cual pues sí me parece horrible porque la actriz sí sufrió mucho. Y creo que fue como este general ambiente de toxicidad dentro de toda la serie de lo que pasaba tras bambalinas, ¿no?
Y así como recordando las épocas oscuras. Sí, ay, es que es hablar del fandom es como, creo que mucha, ay, estoy teniendo flashbacks de guerra, perdónenme, Sí. discúlpenme, porque Supernatural trajo muchos recuerdos. Es que creo que no dimensionan el poder que tienen los fans, y no lo digo como amenaza, sino al final llega un momento donde el texto ya no es del autor, sino pasa a ser del fandom, ¿no? Y eso pasó con Teen Wolf. O sea, es obviamente iba a haber todo un análisis que iban a hacer los fans para resaltar como las inconsistencias, pero también los aciertos. Y obviamente si tú abusas de lo que esperas que se crea como, de nuevo, como forzar esta química, o se iban a dar cuenta, se iban a dar cuenta, no iba a funcionar. Era una época en donde no teníamos todas las herramientas que hoy tenemos, sí, pero pues ya estábamos hablando de esos temas, porque además acabó en el 2017, no como que acabara en el 2003 y como que el creador no supiera lo que estuviera haciendo, ya sabes. Entonces, justamente las conversaciones yo recuerdo que se dieron para la época también en la que estaba el Joonlock, donde era como el queerbaiting de Sherlock y John Ujú. Watson. Te digo, Moffat. estaba Supernatural, que se metieron también en un súper problema porque Jensen Ackles ya estaba harto de que le preguntaran si tenía algo, o sea, si en realidad Dean era bi, que obviamente era bi, porque amistad de dónde no hay explicación heterosexual para Dean Winchester, pero bueno, Ujú. entonces como que era mitad que los actores no sabían manejar, o sea, querían seguir conservando como esta especie de heterosexualidad para obtener más papeles versus a tratar de hacer dinero de gays, ya sabes. Y pues obviamente no se iban a, o sea, yo entiendo que no podemos forzar como, o sea, había como esta insistencia en que quisieran que los actores fueran algo que no eran y al final no los podían forzar a eso, pero pues tampoco tenían que tomárselo así tan personal, ya sabes, así de que, ay, no, que digan que soy gay. Ay, amistad, estás en Hollywood, o sea, no pasa nada, pero bueno, cada quien. Sí, que también en ese aspecto hubo, por ejemplo, la historia de este Colton Hines, que es Sí. el que hacía del personaje de Jackson, que también, por ejemplo, tuvo su participación en Arrow y que pues también tuvo su propio descubrimiento personal sobre su sexualidad, que dejó la serie por eso, porque realmente él como que estaba en este descubrimiento personal, deja la serie y luego incluso sí regresa ya después y regresa incluso para la película ya como un personaje gay, de que su personaje es gay. O sea, como, ahora sí que como él como actor lo trasladaron a la pantalla, por decirlo de alguna forma, porque en la primera temporada pues era el novio de Lidia y era como la persona más hetero y más tóxica, masculinidad tóxica 100% de toda la serie. Y eso lo cambiaron un poco por el actor. Entonces, sí había como este tipo de apertura hacia sus actores, sobre todo a sus actores consentidos, pero como ya dijimos, o sea, bueno, como ya yo decía en la primera parte, había actores que realmente era, mira, tu persona, tú vienes 3 episodios y no te tengo por qué tratar bien de ninguna forma porque te voy a matar dentro de 3 episodios. Un poco eso fue lo que le pasó a Arden Show, que ya llegó, la trajeron para ser el interés romántico de Scott, vieron que la gente la empezó a atacar y en lugar de protegerla, en lugar de apoyarla, literalmente la metieron abajo de una alfombra y ¿cómo? La exiliaron a México, una pavada así, o sea, literalmente fue como, necesito descubrir mis poderes de Kitsune, me voy a México, bye, entonces como, what the Pero fuck. sabes que no fue exclusivamente de como Teen Wolf, o sea, como que esa época muy Ujú. oscura previa a todo el Black Lives Matter y como tener esas conversaciones sobre cómo los protagonistas, no sé si protagonistas, pero los coestelares no hacían nada tampoco por sus pues colegas, Ujú. porque lo mismo le pasó a Iris en Flash. O sea, la Ah, protagonista de The Flash ujú. lo mismo le hicieron, ¿no? Como que era toda esta campaña de desprestigio en donde Grant Gustin era la gran cosa y él tuvo un cierto interés romántico antes de Iris o Iris. Y a la pobre hasta la fecha no la dejan vivir en paz. Entonces, ahí es donde también entra como la responsabilidad de los creadores de decir, oigan, se pasan, pero pues si ellos son los que empiezan con el despapalle, o sea, no podemos esperar nada. Igual creo que pasó para The 100, si no me equivoco. Sí,
Bueno, es que The 100 ya... Está bien, es otra historia. Otra guerra. Que de hecho tuvimos un podcast hace como mucho tiempo. Yo creo que fue de los primeros podcasts. Ahí búsquenlos donde hablamos de 100 y de pues, todo lo que pasó ahí. Y sí, es otro show. Literalmente otro show y metafóricamente otro show. Porque sí, el asunto es ese. O sea, creo que en esta época donde manejas a todos estos actores y estas actrices que no son adolescentes, pero son adultos jóvenes, sí hubo muchas cosas muy shadies y, o sea, muy obscuras dentro de los mismos sets y de cómo se manejaron, porque como bien tú dices, o sea, hay que repetirlo. Y tal vez porque no tenemos la dimensión. O sea, 2011, o sea, hace ya más de 10 años. ¿Cómo eran las redes sociales? ¿Qué estábamos descubriendo de las redes sociales? ¿Cómo estábamos descubriendo el poder o cómo afectaban las redes sociales a nuestras mentes, a las mentes de los creadores? Y como dices, o sea, mucha gente no supo cómo manejar las opiniones de personas que veían en el internet, tomaban las opiniones que pensaban que eran las hegemónicas, por decirlo de alguna forma, las más relevantes, y esa era la idea con la que se quedaban. Y creo que eso sí afectó a muchos shows, y Teen Wolf fue uno de los más afectados en ese aspecto. Y fíjate que la storyline de Jackson sí funciona. O sea, como que el personaje haya vuelto, o sea, haya tenido su descubrimiento y haya regresado como un personaje gay. Creo que funciona porque entendemos que todo el odio que tenía Jackson sobre sí mismo, no estoy diciendo que todas las personas que salen del closet te odian, pero tiene como cierta profundidad, ¿no? Funciona. Pero, ay, yo la verdad no hubiera regresado. O sea, yo no hubiera regresado a la película. Entiendo que Dylan O'Brien no regresó y de verdad no tendría por qué haber regresado. Yo no hubiera hecho una película de Teen Wolf. Yo no hubiera regresado otra vez. No porque haya sido mala, sino porque siento que ya había dado lo que tenía que durar. Y honestamente, para tanto o sea, ¿para qué se prestan? Pero bueno. Ahorita ya hablamos de la película, pero justamente también digo, para completar esto de Jackson, también me acuerdo que venía como de una familia muy disfuncional, ¿no? Entonces, era como esa proyección de la hipermasculinidad, porque de hecho él era la proyección de la hipermasculinidad en el aspecto de que tenía que siempre estar entrenando, su cuerpo tenía que estar como al 100, quería que Lydia fuera la novia perfecta, o sea, hipermasculinidad tóxica, literal. Entonces creo que, como dices, sí tenía mucho sentido porque en el momento en que se alejó de todo eso pudo descubrirse a sí mismo y en este caso fue que descubrió que era una persona gay. Entonces eso es bastante lindo, por decirlo de alguna forma. Pero, de hecho, nada más antes de cerrar esta sección, también me gustaría discutir un poco lo que pasó con Dylan O'Brien, porque no sé, tú sí sabes qué pasó con él, o sea, en general con su vida y que fue que empezó a salirse de Teen Wolf como poquito a poco, porque como que siento que los escritores, o sea, lo que creo que lo hizo como extremadamente interesante, por decirlo de alguna forma, fue como que los escritores o el show mismo como que se negaba que se iba, o sea, como que le dijeron, sí, tómate un tiempo para pensar las cosas de cómo quieres que sea tu vida, te vamos a seguir escribiendo en el show, nada más que vamos a poner que te raptaron y te pusieron en una estación de tren, entonces nada más tienes que venir a grabar una semana ahí encerrado en la estación de tren y ya te puedes ir a tu casa. Pero te vamos a seguir teniendo en el show. Y como que poco a poco, o sea, él empezó a decirles, no regreso, hasta que no regresó. Y como que el show siempre se negó, porque efectivamente después de la excelente tercera temporada, siendo que los escritores o el showrunner empezaron a depender más de Styles, que era un coprotagonista, que que depender de su protagonista. La verdad es que no me sé el chisme, pero mira, a simple vista yo sé que Dylan estaba pensando en mejor. No es que fuera un mal proyecto, pero, o sea, él ya había protagonizado su propia saga de películas. Y por lo poco que sé de él, es un ser humano decente. Entonces, no tengo, o sea, no voy a meter las manos al fuego por él, pero estoy muy segura que algo no le gustó y dijo, not. Y poco a poco se fue alejando. Pero cuéntame, o sea, ¿sabes el chisme? No me lo sé muy bien. Sé que todo empieza cuando tiene un accidente en un carro y sí tiene que tener como varios meses de médicos, de atención médica.
no sé exactamente bien le pasa, no sé si tiene que estar en el hospital o simplemente es como recobrarse de toda la situación que vivió en ese momento. Pero justo es cuando decide, y creo que fue cuando a las películas también de Maze Runner les empieza a ir mal en la crítica, porque si bien su actuación está muy buena, las pelis no fueron un Divergente o no fueron unos Hunger Games, que era lo que se esperaba en ese momento, ¿no? Que todas ese tipo de sagas fueran el hitazo del momento, y Maze Runner no lo fue. Entonces creo que le llevó, según yo, como un tiempo de retirarse de la actuación, como que dijo no, o sea, no está funcionando, o sea, mi carrera no está funcionando y ya no quiero ser ese personaje de justamente apocalipsis, posapocalipsis, fantasía juvenil y ya no quiero actuar aquí porque creo que como que él sí quería como, tal vez como actuar como más, como dices, más serio. Pero como que sintió que el camino no lo estaba llevando por allá. Y según yo por eso se aleja de los reflectores, pero luego ya no sé si volvió a regresar o si ahorita está haciendo algo, la verdad. Porque lo último que hizo fue Love and Monsters en el 2020. Y claro que hizo el video de Taylor Swift All Too Well, Taylor's Version from the Vault. O sea, Sí. fue el papel de Jake Gyllenhaal. Ujú, Pero él hizo algunas, no sé si fue, como dices tú, ese año, pero sí ujú. había hecho algunas rom-coms por allá, porque de hecho su novia, que también no sé qué tanto influyó, o sea, no porque ella haya sido la culpable, sino que le haya tocado como vivir esta experiencia Ujú. de tener una ruptura, es la que salía en Girl Boss, la serie de Netflix. Ujú, sí, sí, sí. No recuerdo si se llamaba, bueno, es esta niña que también me queda muy bien. Entonces, creo que tuvo una película con ella, tuvo varias, pero no sé si es, de verdad, no, a mí me queda muy bien. No sé si es su carita o porque no he encontrado el proyecto adecuado o porque todavía seguimos pensando que él es Styles, que como que todavía no ha, siento que no ha encontrado su lugar como en él, como en su carrera actual. Y lo último que ha hecho, pues, es hacer de Jake Gyllenhaal en el video de Taylor Swift, que lo hace muy bien. Dylan, yo te creo que eres un imbécil, aunque sé que eres un ser humano decente, espero. Y ya su última control, y es uno de los pocos actores de como esos sagas juveniles que la gente lo sigue queriendo. O sea, Ujú. como tanto él como Logan Herman y Josh Hutcherson, creo que son como de los tres pilares de las sagas adolescentes. Y a mí me dio mucha pena que Maze Runner no haya funcionado porque creo realmente que él hizo un buen papel en esa película. Hizo una muy buena película. Pero bueno, cada quien. No toda la gente tiene gusto. Está bien, lo entiendo y lo acepto. No, y es que lo que estoy viendo es que, bueno, fueron 3 películas de Maze Runner. La primera fue del 2014, la segunda del 2015, y que se grabaron literalmente, yo creo que espalda a espalda. Y luego en el 2018 fue la tercera. O sea, él realmente por lo que veo no ha parado de grabar realmente. Yo creo que más bien fue eso que tú dices, como que empezó a dudar un poco de que Teen Wolf realmente le estuviera ofreciendo algo así como para el futuro. Y yo creo que por eso también dijo, ¿sabes qué? O sea, ya, bye. Pero bueno, o sea, sí está haciendo cosas, pero definitivamente, como dices, tal vez no ha encontrado como ese proyecto que lo lleve. O sea, como que siento que igual está atrapado como entre el género de fantasía y tal Ujú. vez un poco el género de acción. Y no sé si alguien algún día lo busque justo para algo más Ah, sí, dramático. es cierto. Es una película que me gusta mucho. Ahorita me acordé. Donde sale, no sé cómo se convierte en un asesino a sueldo por alguna extraña razón. Ah, sí, no lo he visto, pero creo que sí sé cuál hablas. ¿American O sea, Assassin? creo que es esa, donde, o sea, no es spoiler, pero la película empieza porque hay como creo que igual está en México, en Cancún, y hay como una balacera y se muere su novia, ¿no? Entonces como eso lo trauma y se quiere convertir como así para buscar y cazar, o sea, otro John McCain que, Ujú. o sea, nada lo mata, ya sabes, entonces como que está en ese rumbo, pero es que realmente es muy bueno, tiene como ese, no recuerdo el nombre que le ponen, pero lo tiene también Jensen Ackles, de que son muy buenos para actuar como físicamente, son muy buenos actores físicos, Ujú, pero siento que no ha encontrado de nuevo como ese proyecto que lo haga resaltar. A mí en ujú. The Maze Runner me gustó mucho y me da mucha pena que no haya podido tener su despunte, pero sé que en Estados Unidos lo quieren, como que la gente lo considera todavía como uno de sus pilares adolescentes.
Sí, y además se ve, como dices, o sea, se ve en general, como no pongamos las manos en el fuego, porque hombres, pero se ve que es una persona decente, o sea, de hecho sí, ahorita estaba viendo aquí que, y sí, yo también lo sé un poco, porque Tyler Posey, como dices, está un poco desatado en general en la vida, pero realmente Tyler Posey también tiene como el corazón en el lugar correcto, sobre todo en causas. Entonces, por lo que veo, sí quedaron como muy amigos y se han unido a varias campañas de anti-bullying, de justo de un estado en Estados Unidos que prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo y se juntaron para estar en contra de eso. O sea, creo que también es como muy altruista, tiene como Ujú. muchas de esas, como causas que está como persiguiendo. Entonces, en general, pues sí, podemos decir que Dylan es un muy buen actor y pues que fue una lástima perderlo en Teen Wolf, sinceramente, porque sí le daba a Tyler ese balance en el drama. Creo que Dylan lo ayudaba mucho para que pudiera ser Scott realmente este personaje donde podía sufrir, pero al mismo tiempo tenía este corazón de oro. Y creo que Styles era justamente el que le daba ese impulso. Y de hecho me acuerdo de un episodio que está muy, muy bueno, uno de los mejores yo creo que de la serie, que están en un hotel y empiezan como a tener como sus miedos Ujú. y literalmente nada más es el hotel, no salen ni nada. Y creo que al momento que Scott se quiere como quemar vivo y que Styles lo detiene, es como, la frega, es muy, muy bueno ese momento. Sí. Es que le diste al clavo con la relación, o sea, al final es la historia de dos amigos que Ujú, constantemente se están salvando, ¿no? Y ujú, creo que eso funciona, al final eso pasa igual con Supernatural, pasa con Sherlock, pasó con, bueno, no tengo ahorita presente otro, pero son muy contadas las veces en donde solíamos ver a hombres siendo vulnerables, que cuando los vemos es como, o sea, sí hay esa posibilidad. Y o sea, ni siquiera es como en plan romántico, es como nada más ver que sí hay esa posibilidad de crear una conexión genuina, porque Styles no estaba enamorado de Scott. O sea, no había como un interés romántico de que te voy a proteger porque te amo, no, es genuina, o sea, no puedo obtener nada de ti físicamente, porque no, pero te amo como amigo, ¿no? Y eres ujú. mi familia y te voy a proteger porque te amo. Entonces, ahí también recayó mucho el éxito o sea, no solo con él, y con esas relaciones en específico, pero sí entiendo el poder verlos vulnerables, el poder, además eran personajes de una u otra manera que eran nobles, o sea, Ujú. de verdad pudieron haber sido peores, pero tenían como buen corazón y funcionaban muy bien. Entonces, el que ambos estuvieran, uno siendo un poco más positivo que el otro, tratando de ver siempre qué es lo correcto en el asunto y que siempre hay un camino mejor que la alternativa de lastimar a otros, sirvió muchísimo como para darle, como para que pues, la gente se enamorara del proyecto. Sí, luego hay gente que dice, no, es que ustedes shipean todo, o sea, ven dos piedras y las shipean y así. Y no dudo que haya fix, o sea, no dudo que haya fix de Scott con Styles, pero realmente no, o sea, realmente es una muy, muy, muy grande minoría en el aspecto de que sí, es una amistad y se le ve amistad y creo que es eso, es lo que dices. Creo que algo positivo que tal vez no remarcamos en la primera parte es que Teen Wolf es sobre amistades masculinas y amistades masculinas de lo más positivas que pueden llegar a ser con todos sus asteriscos porque el guión es una basura, pero realmente creo que eso era lo que funcionaba y por eso yo creo que las últimas temporadas, las temporadas 4, 5 y 6 fueron como de las peores porque quitaste la dinámica de amigos, quitaste la dinámica de amistad y trataron de hacer que ahora Scott fuera el mentor y el padre de otros personajes más jóvenes y lo logran en cierta forma, pero pues le falta ese apoyo a Scott, o sea, Scott como que nunca llega a caer con nadie porque se le va a su mentor, se le va a su mejor amigo y como que se queda solo y no puede como nivelar los niveles dramáticos y de preguntas existenciales, porque ya lo dejaron también sin novia y ya con el problema que estuvo con Kira, pues ya también le quitaron todo interés amoroso, ya era un monje el pobre. Entonces, o sea, realmente creo que ahí fue donde falló la serie y ya no sabían qué hacer con estos personajes porque literalmente perdieron
de lo que se trataba la serie, que era una amistad, que era la amistad entre dos amigos, ¿no? Y eso es lo que hacía especial como Scott al final, ¿no? De que no estaba solo. O sea, sí habían como fuerzas mayores en su contra, pero no estaba solo. Entonces, lo deja solo, pero, o sea, ¿a qué costo? Se va a quedar solo, siendo mentor de qué, si todavía le faltaba por aprender. Entonces, como el contraste, se volvió a Derek, ¿no? Y pues Derek tenía un pasado trágico, pero porque su vida había sido muy trágica, Scott todavía podía rescatarse a sí mismo, ¿no? Entonces, como que no le dieron esa oportunidad de poder, como, yo creo que no fue malo que fuera un mentor, pero fue muy pronto un mentor. Sí. Y como dices tú, fue por culpa de, pues ya no había gente, ¿no? Entonces, hubiera estado bien que eso hubiera pasado en la película, que eso hubiera sido el final de la serie, pero no después de la tercera temporada, que fue como el pico. Sí fue complicado. Sí, sí fue complicado y creo que fue un buen mentor. Le pusieron al personaje de Liam, que lo convierte así como pues, por casualidad literal, pero y se vuelve su hijo. Y la verdad, como relación padre-hijo, funciona muy bien. O sea, la verdad, Scott lo hace lo mejor que puede y se ve, o sea, literalmente es un papá nuevo que está con su hijito loco, pero, pero es lo que dices, o sea, él se siente precipitado y como que como digo, rotaban a tantos personajes luego ya tan seguido que no te daba tiempo de construir estas relaciones. Y Liam, por ejemplo, sí era como el hijito de Scott porque pues, lo acaba de convertir y es parte de su manada y la fregada, pero como que nunca les dieron tiempo de realmente formar una relación como Scott lo hizo con Derek. Entonces se siente también muy vacía esa relación. Que ya es por eso, creo yo, que ya las últimas temporadas, pues sí, ya dan más tristeza que otra cosa, la verdad. Ay, pero bueno, pues mira, vámonos ya a hablar de la película, ya para empezar a cerrar. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que fue esto, porque fue algo definitivamente. Así que vámonos para allá.